Y quiero que se vaya conmigo en esta hora a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Recuerde, hoy por la mañana, en el primer culto de las 8, predicábamos. Dios nos permitió predicar y hablar acerca de los padres conforme al corazón de Dios. Y dábamos un poquito qué significaba el hecho de ser padres conforme al corazón de Dios. También hablamos en los padres de fe, y hablamos un poquito. Y hoy por la tarde pues nos iremos, amado hermano, y hablaremos un poquito acerca de la responsabilidad de ser padre. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Voy a aprovechar el versículo 4, pero no tiene nada de malo utilizar o leer más versos de la Biblia. ¿Lo tenemos, amados? Dice la palabra en 6, 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vea el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedir al Espíritu Santo me guíe. Señor, gracias por permitirme, gracias por ayudarme, Señor, en este día poder sacar adelante, Señor, tu palabra, poder predicar en estos 3 cultos. Gracias porque nos permites hablar de ti, ese privilegio grande que no lo tiene cualquiera. Lo agradezco, Dios, porque en tu infinita misericordia me permites hablar de tu palabra. Pido por los que estamos aquí, por los que se conectan, para que podamos, Dios, poder aprender y conocer más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, hazme un favor, hijo, dámele un poquito arriba, aquí me oigo muy claro. Bueno, le decía, amado hermano, en esta tarde vamos a cerrar de la mejor manera. Y hoy vamos a hablar de las responsabilidades del padre. Sabe que a todos nos gustan los beneficios, a todos nos gusta tener un buen salario, tener algo extra, pero cuando hablamos de responsabilidades siempre tratamos de excusarnos. Hay maneras en que usted y yo nos excusamos a veces, decimos, no, es que no solo es de parte mía, no, es que la verdad que no solo es mi culpa, es que no solo soy yo. Pero amado, si usted y yo somos padres, tenemos una responsabilidad grande, porque eso de tener hijos, pues es de cualquiera, pero no de cualquiera es ser buen padre, y sobre todo padre responsable. Ahora, hemos hablado de padre, pero aquí incluye las madres, aquí incluye todo, Sin embargo, por estar hablando del Día del Padre, vamos a hablar de esas responsabilidades. Y mire, yo he aprendido, hermano, que la mejor guía para llevar mi vida de una forma con sabiduría es a través de la palabra de Dios, porque no hay nada mejor donde haya sabiduría que la palabra del Señor. Usted puede encontrar gente como estaban los atenienses cuando llegó Pablo. Allá estaban ellos asiduos de conocer cosas nuevas. Hermano, en la Biblia ahí está todo. Es que usted no necesita andar buscando fuera. En la palabra de Dios está todo. Y a veces nos perdemos porque oímos más al mundo que lo que Dios me dice. Entonces esta tarde vamos a hablar de esas responsabilidades del padre, esa responsabilidad que Dios nos da, un privilegio grande. Ahora, las responsabilidades, cuando uno habla de responsabilidad, generalmente piensa en situaciones económicas. Alguien me decía, pastor, si yo soy responsable, es más, a mí y así literal, a mí de la Procuraduría me descuentan, yo salgo de mi responsabilidad. ¿Cuánto descuenta la Procuraduría, hermano, por hijo? ¿Alguien tiene idea? No sé cuánto descontarán. ¿Un 30% de ley? ¿Cuánto? ¿Cuánto descuentan? No, pero claro que sí, los que están, ¿cuánto le descuentan? No permite que descuente la Procuraduría, ya no, de verdad. Ya. Sí, porque si tiene otro hijo, si tiene los gastos, va. Pero según un criterio, va. Pero imagínese, gran amolada, si fuera el 20% y gana $300, 360 y algo, ¿cuánto le tocaría? $60. Y como no le alcanza porque tiene más hijos, le dejaron 25 pesos de cuota mensual. ¿Sobrevive un hijo con $25, hermano? ¿Se da cuenta? Por eso estoy hablando de las responsabilidades. Pero dice el hombre, si yo pago de la Procu me descuentan 25 pesos.
Póngale que no gane el mínimo, póngale que gane 2 mínimos, $600. Son 50 bolas que yo le doy a mi hijo. Hermano, créame que queremos diluir una responsabilidad tan grande, y la responsabilidad no solo es vestirlo, la responsabilidad es educarlo, y sobre todo en el camino de Dios. Pero a veces no queremos esa responsabilidad. A veces dejamos que el mundo nos eduque a nuestros hijos, pero el mundo lo educa de una manera diferente a la que Dios nos va a educar. Y la palabra de Dios, quiero leer el versículo 4 y por aquí nos vamos a ir. Y vosotros padres, dice, mire, desde donde lo que implica estar y ser un padre responsable. Y vosotros padres, lógicamente cuando habla de padre también habla de una madre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La sabiduría de Dios me enseña que mi responsabilidad es educar a mis hijos, pero no sacando provecho de mi autoridad. Una posición de padre es una posición de ¿qué? De autoridad, ¿sí o no? Y la palabra de Dios nos enseña y da tanta sabiduría, y dice que no lo provoquemos a nuestros hijos a ira. ¿Qué es eso, hermano? Aprovecharse. Dice la Biblia provocar. ¿Qué es provocar? Buscar, enojar o irritar a través de malas acciones a otros, hermano, o burlas a otros. Entonces Dios dice, mire, eduque a su hijo, y va a dar, aquí hay 3 puntos. El primero dice que no los provoquemos a ira, es decir, que no se aproveche de su posición. Como papá usted deberíamos de tener la sartén por el mango, ¿sí o no? Pero no significa que vamos a abusar de nuestra autoridad. No significa que vamos a decir, mira, no, yo soy tu tata, yo soy tu nana, conmigo y aquí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que me honres y me respetes. Sí, pero se nos olvida también que dice que no los provoquemos a ira. Ojo, no significa que nos vamos a volver permisibles. Significa que voy a tener la sabiduría que viene de lo alto. Hermano, no hay nada más difícil en el mundo que estar casados y entendernos como pareja. No hay nada más complicado en el mundo como crear hijos. ¿Alguien tiene 5 hijos aquí? ¿5 hijos? ¿4? 5, amén. 5 hijos, 4. Nadie puede decir, mire, yo como tengo 5 hijos, tengo vasta experiencia. No, porque cada hijo es distinto al otro. Hay unos que son vivos, amén. Hay otros que son revivos, y otros se pasan de vivos, ¿sí? Entonces, es mentira, es un aprender. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios, hermano. Entonces yo tengo que aprender que mi responsabilidad es primero mi relación con Dios. Que si yo me meto con Dios y le pido a Dios sabiduría para saberme guiar en el buen trato, en la buen guía para con mis hijos, hermano, estos hijos un día no van a ser dolores de cabeza. Y si alguno de ellos, mire, yo esto se me quedó tan claro, que si algún hijo se pierde en el camino, pero usted ha sido un padre ejemplar, una madre que los ha creado por el buen camino, allá Dios nos deja una esperanza en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el hijo pródigo. Él se perdió o no se perdió, pero regresó, amén. Esa es la esperanza del creyente. Pero nosotros tenemos, como dice la Biblia, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No se trata de gritarles, hermano. Y ya te dije, y ya vas a ver, y cuando crezcas, y cuando tengas tus propios hijos, y un día te vas a ir, y ya vas a ver cómo te va a ir con tu marido, y ya vas a ver cómo va a ir con esa tu mujer que te vas a conseguir. Mira, hermano, qué necesidad hay de perder los estribos con nuestros hijos. Si es que con los hijos no tenemos que gritar tanto. O le dice las cosas que las haga, o simplemente, si le gusta, bueno, si no, también. Créame que yo lo he aprendido, y lo aprendí con mi hijo mayor. Él ya tiene 29 años, va sobre los 30 años. No es fácil, hermano. Es un hombre hecho y derecho, pero él se somete. Y no porque lo somate. Ya no hay necesidad, hermano. Él entiende que amplia la puerta que lo lleva afuera de la casa, hermano. Yo no me amargo con él, no crea que... No. Y yo tenemos claras las reglas. Mire, hijo, el día que usted ya no quiera estar aquí, usted ya está criado, usted ya es una persona que se le formó profesionalmente, así que usted haga su vida tranquilo. Y créame que no me da ni un dolor de cabeza. Y el día que me lo quiera dar, hasta ahí llega, hermano. Si yo ya lo creo, ¿usted cree que va a estar? Ay, que no, tal vez por el menor, por la hembrita todavía, pero aún, hermano, yo creo que uno de padre debe llegar a un punto en que no se debe desesperar tanto. Y la Biblia dice que no lo provoquemos a ira. Ay, este mono. Mire, yo conozco un caso de una señora que desesperó a su hijo porque le decía al hijo, vos me caes mal porque te pareces a tu tata, le decía, mire.
literal, ya no estaba con él. Hoy sí, ya no lo quería, pero antes lloraba por él, ¿vea? Pero ¿qué culpa tenía el hijo? Entonces, veamos cómo empieza mi responsabilidad. Mi responsabilidad empieza con mi carácter. Con mi carácter, como padre. ¿Qué carácter debemos tener? Un carácter que le refleje el amor de Dios, y lo vimos en el culto de las 8. Sed pues imitadores, dice ahí lo tiene, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice ahí en el Efesios 5. Entonces, hermano, esta tarde yo quiero que como padres podamos ver que necesitamos nosotros saber administrar nuestro carácter. De veras, aquí a quienes les cuesta doblegar su carácter, sí, va, pero se puede. Se puede. Y no se ha fijado algo, que nosotros en casa a veces somos histéricos, molestos, y con los de afuera somos un pan de Dios. Yo conozco a alguien, y no le miento, cercano, familiar nuestro, que la gente dice, ay no, que ese fulano o esa fulana es bien amable, bien dulce, bien dulcita, y en la casa es un amarguín. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros hijos dicen, ¿cómo es posible que mi mamá, que mi papá, ay, que ese hombre es así, que en dulce se mira? Pero en la casa le dan vuelta al asunto. La Biblia nos enseña y nos dice que tengamos primero, que no provoquemos a ira a vuestros hijos, es decir, que no hagamos mal uso de la autoridad, que no hay un uso excesivo de autoridad paternal. Y luego me dice, si no, dice, criarlos ¿en qué? En disciplina. Ahora, ¿qué es la disciplina, hermano? ¿Qué es disciplina? ¿Perdón? Corrección. La corrección viene después. ¿Qué es la disciplina? Es que lo que pasa es que uno dice, lo vamos a poner en disciplina. Entonces por eso hablamos de corrección. Pero la disciplina es un conjunto de normas y de reglas para llevar las cosas bien. Cuando usted los cría en disciplina, usted le forma hábitos. Dicen ahí que los hábitos se forman a los 21 días. Por ejemplo, usted dice, voy a empezar a caminar todos los días. Si usted empieza y logra todos los días salir a caminar 5, 10, 15, 20 minutos durante 21 días, después el mismo cuerpo se lo exige, ya automáticamente, ¿ve? Así como ahora tiene ese hábito automático de la Coca-Cola con los churros, ¿ve? Automático, usted ya sabe la coca que se va a volar, ¿ve? En automático. Entonces ese hábito se forma. Entonces, disciplina es formar hábitos, y Dios dice que a nuestros hijos los formemos en disciplina. ¿Cuántos de ustedes todavía a esta altura están peleando con sus hijos porque no se levantan temprano, porque no tienen listos los zapatos, porque no dejó listo el uniforme? Y han sido años y años y años, y siempre ha sido el mismo pleito. Y llegó a la universidad y lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina. Es que la disciplina es, mire, Dios nos ha formado de manera tal que hasta su mismo cuerpo, hermano. Si usted está acostumbrado a levantarse a las 4 de la mañana todos los días, sábado, domingo, aunque no se levante, usted se despierta. ¡Pum! 4 de la mañana. Y si es domingo, dice usted, me tengo que despertar. Ya es una disciplina. Entonces, cuando el Señor nos enseña a través de Pablo que nosotros, nuestra responsabilidad es crearlos en disciplina, la pregunta es, ¿cómo yo enseño disciplina si yo no soy disciplinado? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, ¿será que en el tabernáculo de Tuxtepec va a haber culto este día? ¿Desde cuándo tenemos culto, hermano? Y usted nunca ha dicho, no, es que jueves, hoy domingo no va a haber culto. Esté el pastor o no esté, la palabra de Dios se va a predicar. Y eso estamos claros. Eso se llama disciplina. Eso se llama disciplina. Yo aquí hay personas que de repente vienen, de repente van, de repente aparecen al tiempo y vuelven a encontrar la iglesia abierta. Los cultos, los días que son de culto, por supuesto. Es una disciplina. Nosotros tenemos la disciplina de empezar a la hora y terminar media hora después. Terminar a la hora. Usted se programa y usted dice, mira, el culto termina a las 5:30, ¿sí o no? Ya a uno de ustedes ya antes de las 5 ya le están llamando. Y usted dice, que no te dije que a las 5:30, hombre, ¡pah! Aviva, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué? Porque es disciplina. Y Dios dice que a los hijos los criemos en disciplina. Y cuando usted empieza a poner esas normas, pero son normas no de hombres, no del mundo, sino las normas que Dios dio a través de su palabra. ¿Para qué cree que son toda esta disciplina? ¿Por qué Dios le dejó al pueblo de Israel los 10 mandamientos y los... ¿Cuántos son los otros? ¿300 cuántos, hermano? Ya me olvidaron. 313, ¿va? ¿Ah? 613 mandamientos adicionales a los... ¿Por qué cree que los dejó? Para que el pueblo de Israel hiciera lo correcto.
Entonces su responsabilidad y la mía es, primero, no abusar de mi autoridad. Que yo soy tu papá y se va a hacer porque yo digo, te guste o no te guste, y aquí se hace, si no te gusta, andate, le dice al niño de 4 años. No, hermano, tampoco. No me vaya a salir como ese muchacho ingrato que guindó a su niña, no sé si vieron las imágenes. Amarradito una niña de 2 años, hermano. O 3 años, no sé, yo no leí bien el chambre. ¿Ve? 3 años, hermano. ¿Cómo va a amarrar usted para disciplinarlo? Ese es abuso, mire. ¿Dónde está el tipo ahora? Bendito Dios que las autoridades ahora pues están actuando como deben de actuar. Y la gente no tiene temor ahora de denunciar. Eso es un abuso, hermano. Una cosa es disciplina. Una cosa es disciplina. Entonces dice la Biblia, no lo digo yo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. ¿Y qué más? Y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué es la amonestación del Señor? Conforme a lo que la palabra nos dice, hermano. Mire, si yo como padre hay momentos que me han dado ganas de malmatar a mis hijos, hermano. ¿O no le agarra a usted esas cositas a veces raras aquí? Si somos papás, pues si a veces dan ganas, hermano. O entender por la buena o entender por la mala. Sobre todo aquellos que venimos de un régimen. Ese sí era régimen de excepción. Solo la mamá y el papá mandaban. Y uno no decía nada, ni pillo. Y hay que usted fuera a decir algo. A veces decían los papás, no estoy diciendo nada malo. Yo no digo nada, estoy viendo lo que estás diciendo. Y nada estábamos diciendo, hermano. Y ese era un régimen así. Entonces a veces queremos trasladar, pero la Biblia, ¿qué me enseña? ¿Cuál es en el temor de Dios? ¿Qué me enseña Dios a mí para educar a mis hijos? Para sacar adelante a mi familia. Es cuando usted y yo disciplinemos a nuestros hijos, esa responsabilidad grande que nos trae de llevarlos por el buen camino. Ahora, yo pregunto, ¿cómo nuestros hijos se van a formar carácter y responsabilidades si nosotros no las tenemos? Es que es usted y soy yo, hermano. El día que usted y yo nos enamoremos completamente de Dios, sus hijos lo van a notar. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros cada vez que vamos a reunirnos, cada vez que vamos a leer la Biblia, usted dice, no, sí que es que no lo entiendo. Sus hijos lo ven, lo observan. Pero la palabra me dice que yo debo de educar a nuestros hijos en el temor del Señor. Es decir, pero ¿cómo puedo educar yo en el temor del Señor a mis hijos si yo no sé cuáles son esas normas? Váyase conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Amado hermano, la responsabilidad del padre no solo trata de cosas materiales. Fíjese que sus hijos, los míos, tendrán que hacer sus propias cosas materiales. Nunca se sienta mal si usted como papá no les puede dejar nada. Si puede dejarles algo, bendito sea Dios. Pero lo mejor que le puede dejar es la palabra implantada en su corazón. Lo material lo podrán hacer ellos en el temor de Dios. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo halló? Dice, estos pues son los mandamientos, ¿qué más, hermano? Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿qué dice? Por obra, no solo de oírlos, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, mire esto, que yo te mando, dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongadas. Oye pues, dice, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ojo con esto, a donde quiero llegar. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cómo dice? Estarán. Ojo con esto, ¿qué guarda usted en su corazón? Lo más importante, hermano. ¿Alguna mamá de las que está aquí ha olvidado la fecha de nacimiento de alguno de sus hijos? ¿Sí? Yo encontré un libro en casa hace mucho tiempo. Mi padre falleció hace 41 años atrás. Yo encontré en ese cuaderno, un cuadernito cuando mi padre falleció, los nombres de sus hijos. El nombre, el día que había nacido. Mira, ¿por qué cree que mi padre los había apuntado? Para que no se le olvidaran, pues. ¿O no? Pero no encontré que mi madre tuviera un libro escrito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿a dónde está
en su corazón están sus hijos, ¿sí o no? Y este es el que más me costó, dice, enfrente de todo lo hacen ver mal a uno, hermano. Y este venía sentado, si desde que venía chiquito era Aragán. No, hombre, hermano. Y todos saben y lo dicen, y este es el que más me costó, y este me subió la presión, y por esto casi me muero, dice, con cariño lo dicen ellas, ¿verdad? Y me acuerdo que a las 2 de la mañana, y me acuerdo que, ¿saben? Si usted me pregunta, yo no me acuerdo ni qué día, sí la fecha que nacieron mis hijos, pero no el día exacto. Pero si le pregunta a mi esposa, le va a decir la hora, hasta el médico que le ayudó a tener los bebés, y las enfermeras, porque eran compañeras de estudio de ella, ¿verdad? Es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque están en su corazón. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cumplamos lo que Dios manda. Y por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ojo, hay un propósito de por qué. Y la repetirás a tus hijos, dice. ¿Qué oyen sus hijos? Suyos y míos todos los días. Apúrate, ya es tarde. Un Aragán. Hay mal te va a ir. ¿Qué oyen nuestros hijos, hermano? O escuchan lo que tenemos en nuestro corazón. Dale, hijo, vos podés, Dios va a hacer el cambio, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. ¿Qué estamos repitiendo nosotros? Es una gran responsabilidad de nosotros los padres. Sus hijos y los míos deberían de ver en usted y en mí una persona de fe, de convicción, una fe de decirle, mira hijo, no te preocupes, tal vez no te pueda pagar ahorita la universidad, tal vez no te pueda pagar la colegiatura, pero yo sé que algo Dios va a poner. ¿Pero qué le repetimos a nuestros hijos? Ay, ponete a trabajar mejor y ve cómo producir, porque yo no tengo. ¿Qué oyen sus hijos? Personas sin fe, personas sin convicción. Una de las responsabilidades mayores del padre y de la madre es meterles a sus hijos esa convicción del Señor, enseñarles ese buen camino. Ahora un joven en la mañana, una pareja bastante joven, lo saludé, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me dice, lo primero que me dijo el joven fue, tienen un niño pequeñito que es de 1 año y medio, 2 quizás el niño, me dice, ya no llora el niño, me dice. Ay, qué bueno, le sí, fíjese que no hoy cuando viene hasta les tiende las manos a las hermanas servidoras, me dice, que me alegra, le digo, sí, porque mire, los primeros días, me dice, mira cómo yo rojito lo hallábamos, me dice, mire, tomatillo el niño de tanto llorar, pero ya no llora, ya le gusta, me dijo. Mire, ¿qué están haciendo esos padres? Metiéndoles en su corazón a los niños que deben de buscar de Dios. Pero ¿qué de aquellos que, ay no el niño, cómo llora el niño, cómo llora el niño? Y cuando les toca ir al kinder, hermano, va a ser peor. Pero los que vienen desde chiquito aquí, no, hombre, hermano, usted lo lleva al kinder, no le ponen problema. Mire, ya en el kinder el niño no hace nada malo porque todo lo malo lo hizo en escuela bíblica. ¿Sabe que yo tenía una niña aquí que mordía mire, y nos pasamos una vergüenza, hermano, una vergüenza vergonzosa, como decía aquel, ¿eh? No, hombre, hermano. Me dice un hermano pastor, el primer día que vienen, yo lo saludé, hermano, venía con su esposa, traen a sus 2 niños, y al final del culto me dice, pastor, qué bonita la iglesia, qué bonito esto, pero mire, fíjese, tuvimos un problemita, a nuestra niña, a nuestra bebé, la mordió una niña, man. Hermano, qué pena. Y una niña pequeña, pues usted sabe que son niños, hermano, y a algunos no les dan de comer, entonces, y lo muerde, hermano, y lo muerde. Y yo molesto con los servidores y todo. Me dice, pastor, pero fue un descuidito, mire. Y la otra niña tendría que 5, no sé, 3 años, 4 años, muy más grande. Bueno, el hermano, no se preocupe, pastor, nosotros estamos maduros en la fe, me dijo, y no se preocupe, vamos a seguir viniendo. Y siguieron viniendo. Bueno, el siguiente domingo viene y me vuelve a esperar. ¿Qué cree que pasó, hermano? La volvieron a morder. Yo creo que la niña quizás tenía buen sabor, hermano. Y la vuelve a morder, la misma niña, hermano. Y peor que son hijos de unos hermanos servidores de años, ¿verdad? Y me dicen hermanas, pastor, y es la fulana, el fulano, el hijo de no sé quién. Y yo, ay, vea qué hace. Ya hablé, vale, mire, sí, pastor, qué vergüenza, mire, que nos cae la cara de vergüenza, más a mí, porque con los hermanos, vea, pero son niños, ¿verdad? Pero son niños, le digo yo, pero vea, dígale a la niña. La llevó al colegio, al kinder. Y lo primero que le dijo a la señora, mire, pero fíjate que la niña muerde, le dijo. Dios solo mató a su chucho, ya estaba probado que la niña mordía, ¿verdad? A esta altura la niña ya dejó esa maña. O sea, pero ¿qué hubiese pasado si esos padres dejan de venir? Si como le pasa aquí, le pasa en cualquier parte, hermano. Créame y se lo digo, que nosotros tenemos que, primero, si yo voy a instruir a mis hijos, yo debo de instruirme primero en las cosas de Dios. Es una gran responsabilidad suya. Y dice la Biblia en el versículo 6,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué responsabilidad más grande tenemos nosotros? ¿Podría usted, creería que más de alguno lo puede hacer? Sentarse con su hijo y con su hija y tener una plática bíblica. Papi, ¿y cuántas vueltas dieron para que cayera el muro de Jericó? ¿Y cuántos animales metió Moisés al arca? ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría usted? Ninguno, porque fue Noé. Algunos ni cuenta se dieron. ¿Tendríamos la capacidad para hablar con nuestros hijos bíblicamente? Esa es su responsabilidad. Mira, mami, ¿y en qué parte de la Biblia dice que la Eva se comió la manzana? ¿Qué le diría usted? No era manzana, hija, era mango. ¿Y por qué? Porque que comió el mango, nosotros las mujeres mangoneamos a los hombres, ¿verdad? ¿O no? Pregunto, ¿tendría la capacidad usted de hablar con sus hijos? Es su responsabilidad. Mami, ¿en qué parte del Nuevo Testamento habla de que metieron preso a Pablo y Silas? Mira, yo he escuchado de Pablo y Pedro Picapiedra, pero ¿tendría la capacidad usted para hablar? Es su responsabilidad. Mami, y vámonos un poquito más a lo que estamos viviendo. Mami, y yo puedo ser varón, puedo ser hembra, y si es un varoncito, me pueden gustar las hembras y me pueden gustar los varones. ¿Qué le diría usted? Espere que crezca, hijo. No, ahorita es que usted tiene que enseñarle los principios a sus hijos. Yo pregunto, hermano, eso nos manda la responsabilidad. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Mami, pero fíjate que en el colegio todos y todas hacen esto. ¿Y vos por qué no me dejas? Porque nosotros somos cristianos. Gran error, hermano. ¿Qué va a decir el jovencito o la jovencita? Pues para estar así, ¿no? Con estado de sección, mejor no, pues. O no, mejor no soy cristiano. No, porque no viene y le explica las consecuencias. Mire, hija, la palabra de Dios dice que varón y hombre los creó. La Biblia nos enseña que Sodoma y Gomorra, ciudades perdidas en su lujuria y todo eso, Dios castigó. Váyase a Noé. ¿Cuál fue el problema de Noé? Se había corrompido en violencia, en todo eso. Entonces, tendríamos nosotros como padres esa responsabilidad de poder hablar con nuestros hijos y hablar de eso. ¿Podría usted explicarle cuál es la diferencia entre un cristiano evangélico y un cristiano católico? Los evangélicos vamos al culto y los católicos a misa. Gran enseñanza. ¿Tiene la responsabilidad? ¿Qué le contaría a su hijo si le dijera, ¿por qué dicen que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto? ¿Qué le diría a usted? ¿Ve que sí es difícil? Es que el problema es que nosotros medio conocemos de Cristo y ya todos somos cristianos. No, hermano. El nacer de nuevo trae una consecuencia. El nacer de nuevo es un nuevo aprendizaje. ¿O no? Tenemos que borrar el pasado y hacer algo nuevo. Jesús con su sangre nos da vida eterna. Amén. Pero mi responsabilidad como padre va más allá de solo decir, soy cristiano. Mire, papi, fíjate que me han dejado una tarea en el colegio. Hay unos que van a colegio cristiano y tengo que hablar de esto y esto. Ya le vamos a preguntar al pastor, dice. ¿Ve? Y no va lejos, hermano. A mí me escriben, hay gente que me escribe, pastor, mire. Y yo le digo, hermano, ¿y usted que no lee la Biblia? No, por eso le pregunto a usted, porque usted es el pastor, me dice. ¿Ve? De alguna manera, pues tiene razón, pero creo que es responsabilidad todo nuestro. ¿Qué pasaría usted? Mami, ¿qué significa el arco iris? ¿Qué le diría usted? Un pacto, ¿verdad? Pero usted sabe para lo que han agarrado el arco iris. ¿Qué pasa si su hijo llega hablando de esos temas tan difíciles? ¿Tendría usted la capacidad de hablar con él, decirle, preguntarle a tu orientador en el colegio? ¿Y qué tal que el orientador en el colegio está más desorientado que el niño? Y se lo oriente para otro lado. Usted sabe que ahora esa situación se está dando, hermano. Es bien difícil, hermano. Esas situaciones se dan. Entonces yo tengo que saber que como padre mi responsabilidad es conocer qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Papá, ¿y es malo tener dinero? No, lo malo es no tenerlo, dígale, ¿verdad?
Pero usted le puede decir, no, es que no es malo tener dinero. El problema es cuando hay amor al dinero. Y entonces todo es trabajo y todo es esto. Y creemos que con dar lo necesario, darle dinero, darle un buen par de zapatos, darle para una buena computadora, eso es todo. No, hermano. Entonces ve cómo la responsabilidad de padre va más allá que simplemente llevar o decir, es que yo lo llevo a la iglesia. Y decimos llevo a la iglesia, como decimos, hay que me lo eduquen en la iglesia. Y dele gloria a Dios porque tiene iglesias como esta, que hay un grupo de hermanos que están formándolos para que ellos aprendan. Créame, hermano, eso es una gran bendición. Porque mientras usted está aquí, sus hijos están aprendiendo. Y están aprendiendo fortaleciendo su corazón. Porque yo le digo, nosotros podríamos dejar que los niños se sienten aquí, pero ¿qué van a aprender los niños? Es allá donde ellos van a aprender a su nivel. Palabra de Dios a su nivel. Entonces dice la Biblia, y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Proverbio 1, por favor, 1:8. Es una gran responsabilidad de padre y de madre la que Dios nos da con nuestros hijos. Proverbios 1:8. Vea lo que dice. Dice de la siguiente manera: oye, hijo mío, ¿qué, hermano? Ojo. ¿Y qué más? Y no desprecie la dirección. Mire qué bonito, hermano. Cuánta sabiduría Dios tiene. Dice, hijo mío, la instrucción de tu padre. O sea que su responsabilidad mía es instruirlos. ¿Pero instruirlos en qué? En el temor a Dios. Y la dirección, o sea que es un todo, es un conjunto. Tenemos que direccionar a nuestros hijos, tenemos que instruirlos. Pero ¿cómo lo voy a instruir yo si no conozco? Un día tuve una plática larga con mi hijo menor, íbamos para la casa, había un tráfico, hora y media nos echamos a un tramo de 15 minutos. Y entonces estábamos hablando un poquito acerca de la iglesia tradicional. Él no nació, él ya nació dentro del cristiano, como cristiano evangélico. Entonces pasamos por una iglesia, entonces yo le expliqué todo ese tipo de cosas y empezamos a hablar de qué se decía acerca de la Virgen, qué es lo que se decía acerca de la muerte en la iglesia tradicional, qué decían los testigos de Jehová, y empecé a instruirle en eso, porque yo tuve la oportunidad de estar en una iglesia tradicional, hermano, pero ellos no lo han tenido. Tampoco se la voy a poner, no digo, jamás vaya a poner un pie en esa iglesia que se consume. La iglesia quizás no él, vea, pero ese no es y no se ponga un vestido tan corto. No, mejor dígale, mire hija, usted tiene muy bonitas piernas, usted está en formación, usted es una jovencita, hay mucho depravado sexual. Ay Dios, hermano. Si usted le explica, tendrá que entender, mire hija, ese vestidito se le ve muy bonito, pero mire, así como hay tanta gente allá, es un peligro que usted se viste de esa manera, no es la forma correcta. Pero si usted empieza a recitarle toda la Biblia, peinados ostentosos, y empieza usted, eso es del diablo, que más ese vestido, va a salir vestida de larga y afuera ponerse su chirajo afuera la niña. No es mejor explicarle, no hija, miren, no es correcto. Mamá, yo puedo ir a bailar con mis amigos. Mamá, yo puedo ir a echarme una cervecita, unos cigarritos. Y dice, hijo, usted puede ir, dígale. ¿Y qué es lo que no puede ir? Entrar al cielo, dígale. Se va a ir para el infierno, dígale. Ve, pero usted le puede explicar, hermano. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es meterles miedo para que ellos vean a Dios como un Dios castigador. No, que midan sus consecuencias. Entonces, cuando usted entiende la responsabilidad que Dios le da, sus hijos van a aprender. Por eso dice la palabra, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Pero ¿cómo doy instrucción yo? Si yo no le he aprendido de Dios. ¿Y cómo se aprende? Con la lectura bíblica. ¿Y cómo se aprende? Escuchando los sermones. Entonces, instrúyase. Y mira, hermano, nunca se es demasiado viejo para no seguir aprendiendo. Quizás, yo lo decía ahora, quizás lo vamos a decir a la hora de la oración final para con los padres. Quizás mis hermanos, como padres, algunos no fueron tan buenos padres. Pero vienen los nietos. ¿Cómo que hay una oportunidad, por lo menos, de tratar de corregir un poco? Tal vez no fuimos tan buenos educadores, pero siempre se puede corregir.
Siempre podemos tener algo diferente para que nuestros hijos puedan realmente buscar ese camino. Y dice la Biblia, y no desprecie, dice, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sabe de qué me habla de esto? Y con esto voy a terminar. Que la responsabilidad de nosotros los padres es muy grande. Y que mucho de lo que sus hijos van a hacer depende de lo que nosotros les enseñemos. ¿Sabe qué he aprendido yo? Que entre más conozcan de Dios, mejor les irá. No digo que no les puede ir mal, pero entre más. ¿Cometerán errores? Sí, cometerán errores. Claro, y están en su derecho de hacerlo. Pero quizás sus errores no serán tan horrores. A lo mejor sean errores, pero no horrores. Porque va a haber algo en su corazón que usted padre, usted madre les instruyó para que ellos puedan decir, yo sé que esto no es correcto, yo sé que esto no está, yo sé que esta actitud no viene, pero ¿de dónde lo aprendieron? De Dios, pastor, sí, pero ¿a través de quién? De nosotros los padres. Así que la responsabilidad es grande, hermano. No se trata de estar trayendo hijos por traer, se trata de enseñarles ese camino que nos lleva a la salvación, ese camino que es Jesús. Pero si yo quiero instruir a mis hijos, yo debo también de instruirme en la palabra. ¿Cómo lo puede hacer? Orando, ayunando y congregándose. El día que entendamos que usted y yo nos debemos a Dios, sus hijos y los míos van a aprender a respetar a Dios. ¿Y qué trae el respeto a Dios? Bendición, bendición. Dice la Biblia, y con esto cierro, decir al justo que le irá bien. Amén. Pero ¿cómo hacemos la justicia? Cuando agradamos a aquel que por nosotros en la cruz paga un precio. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.